El comercio de esclavos africanos fue una de las tragedias más oscuras y horripilantes de la historia de la humanidad. Estos hombres y mujeres fueron capturados violentamente en sus hogares y pueblos por bandas de traficantes de esclavos, quienes los arrojaron a barcos negreros abarrotados y mal ventilados. Allí, los esclavos eran sometidos a condiciones inhumanas y atroces, sin apenas espacio para moverse y con escasa comida y agua. La muerte y enfermedad eran comunes a bordo de estos barcos, y aquellos que sobrevivían el largo y tortuoso viaje llegaban agotados, enfermos y traumatizados. Muchos perdieron la vida en el camino, pero los sobrevivientes eran comprados en las subastas y enviados a trabajar en las grandes plantaciones agrícolas del sur de Estados Unidos. Ahí se desempeñaron en trabajos forzados para cosechar cultivos como el arroz, el tabaco y el algodón, convirtiéndose en una pieza fundamental en la economía regional. Una vez llegados a las colonias americanas, los esclavos eran vendidos a sus dueños, quienes los trataban como propiedad y los obligaban a trabajar largas horas en estos campos. La vida de los esclavos en el lejano oeste era una existencia implacable, donde la crueldad y la opresión eran la norma. En los ranchos, minas y granjas, eran tratados como animales y obligados a trabajar en áreas peligrosas y agotadoras bajo el sol ardiente del desierto. Los esclavos eran forzados a realizar trabajos de construcción de vías férreas y carreteras, arriesgando sus vidas diariamente en las tareas más peligrosas. El ritmo de trabajo era implacable, sin descanso ni tiempo libre para ellos mismos. A menudo eran sometidos a castigos brutales por sus amos y supervisores, que incluían azotes y torturas. Los esclavos eran tratados como propiedad, sin ningún tipo de protección legal o de derechos humanos. Los dueños de esclavos tenían la autoridad absoluta para hacer lo que quisieran con sus esclavos y no había nadie que pudiera detenerlos. Las condiciones en las que vivían los esclavos eran inhumanas. Sus casas eran chozas insalubres y pequeñas, con techos de paja y sin ninguna comodidad. Sus comidas eran escasas y de mala calidad, y se les daba lo mínimo para sobrevivir. Muchas veces, los esclavos tenían que buscar su propia comida y cazar en el bosque para sobrevivir. Su ropa era limitada y se les daba lo mínimo para cubrirse del sol y del frío. La atención médica era inexistente para ellos, y a menudo sufrían de enfermedades y lesiones graves que nunca recibían tratamiento. Las leyes en ese momento estaban diseñadas para proteger a los dueños de esclavos y garantizar que sus esclavos no pudieran escapar o rebelarse. Los esclavos que intentaban escapar eran considerados criminales y se les castigaba severamente. A pesar de las duras condiciones, los esclavos en el lejano oeste encontraron formas de resistir y rebelarse contra sus opresores. Algunos intentaban escapar y unirse a comunidades de negros libres, donde podían vivir libres de la opresión de sus amos. Otros se unían en secreto a sociedades clandestinas que planeaban levantamientos y rebeliones para derrocar a sus opresores. La tarea de los esclavos eran asignadas por los capataces, quienes estaban encargados de supervisar su trabajo. Los esclavos eran divididos en grupos, y cada grupo tenía un número específico de filas que debían limpiar, sembrar y cosechar diariamente. Las tareas variaban según la temporada y el cultivo. Durante la temporada de siembra, los esclavos tenían que abrir surcos en la tierra y plantar las semillas. Durante la temporada de cosecha, tenían que recoger los cultivos y transportarlos a las bodegas o a los mercados. Además de trabajar en los campos, los esclavos también realizaban tareas domésticas para sus dueños. Las mujeres esclavas eran responsables de cocinar y limpiar las casas de los dueños, y a menudo eran sometidas a abusos sexuales por parte de sus dueños. Lamentablemente, la brutalidad hacia los esclavos por parte de sus dueños era común y cruel en el sistema de esclavitud. Los castigos podían variar desde palizas hasta mutilaciones y hasta la muerte. Los métodos de castigo incluían latigazos, azotes, quemaduras y golpes con instrumentos contundentes como varas y palos.
Los dueños de esclavos a menudo justificaban estos castigos como una forma de disciplina, pero en realidad eran formas de mantener el control y el poder sobre los esclavos. Los esclavos que se resistían o desobedecían eran especialmente vulnerables a ser castigados de manera brutal. Además, los dueños de esclavos también castigaban a los esclavos como forma de disuadir a otros esclavos de pensar en rebelarse o escapar. Los castigos no eran solo físicos, sino que también se utilizaba el castigo psicológico. A los esclavos se les prohibía hablar sus lenguas nativas, practicar sus rituales religiosos y se les sometía a largas jornadas de trabajo agotador sin descanso ni tiempo libre. Esto, sumado a la falta de acceso a la educación, dejaba a los esclavos en un estado de constante vulnerabilidad y subordinación. Los esclavos también sufrían violaciones, acoso sexual y otros tipos de violencia sexual por parte de sus dueños y otros miembros blancos de la sociedad. Las mujeres esclavas eran especialmente vulnerables a estos abusos y a menudo se les consideraba propiedad sexual de sus dueños. Las leyes que protegían a los dueños de esclavos eran numerosas y extremadamente rigurosas. La Ley de Esclavos Furtivos de 1850 fue una de las leyes más notorias. Esta ley estableció que los dueños de esclavos podían perseguir a sus esclavos fugitivos en cualquier estado y exigir que fueran devueltos a ellos. Incluso aquellos que ayudaron a los esclavos fugitivos podían ser procesados y encarcelados. Esto significaba que los esclavos no podían confiar en la ayuda de los ciudadanos del norte para escapar a la libertad. Otra ley importante fue la Ley de la Esclavitud en los Territorios de 1850. Esta ley permitía a los dueños de esclavos llevar esclavos a cualquier territorio de los Estados Unidos, incluso a los territorios que estaban destinados a convertirse en estados libres. Esto significa que los esclavos podían ser comprados y vendidos en cualquier lugar de los Estados Unidos, lo que aumentaba aún más la demanda de mano de obra esclava. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida de los esclavos en el lejano oeste y su impactante y doloroso papel en la historia. Es importante recordar que su sufrimiento y sacrificio ayudaron a construir la nación que conocemos hoy en día. Sin embargo, también debemos reconocer la crueldad y la brutalidad que sufrieron a manos de sus dueños y la injusticia de ser privados de su libertad y derechos humanos básicos. Esto nos enseña la importancia de luchar contra la discriminación y la opresión, y trabajar juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué opinas tú sobre la historia de los esclavos en el lejano oeste? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima en Flashback.